Hola, bienvenidos y bienvenidas al taller de estadística descriptiva y correlaciones en SPSS. Mi nombre es Patricio Cabrera, yo les voy a acompañar en este recorrido por 10 tópicos que abordan desde una introducción pasando por la presentación del programa, señalando cómo importar datos, cómo graficarlos, cómo procesar algunos datos como las frecuencias, porcentajes, medidas de tendencia central, de variabilidad, hasta llegar a una introducción al tema de las correlaciones. Empezamos con nuestro taller señalando la importancia de la estadística. Una de las frases más celebradas entre estadísticos es esta que fue escrita por Edward Fleming, que señala, sin datos solo eres otra persona con una opinión. Aquí les dejo otros criterios que les pueden ser de utilidad si alguien quiere ahondar en razones por las que debemos saber estadística. El objetivo a nivel general nos proponemos capacitar a los participantes en la comprensión de conceptos básicos de estadística y acercarnos al programa SPSS. Bueno, vamos a empezar directamente con los tipos de variables. Creo que esto es fundamental para abordar la estadística. Lo primero es señalar que existe una diferencia entre variables categóricas y variables numéricas. Las categóricas son nombres que se pueden ordenar o simplemente que vienen y que no tienen ningún orden, que se presentan en la realidad. ¿Sí? Un nombre como un objeto, ¿sí? Un ejemplo de ello vamos a verlo más adelante. Las variables numéricas, en cambio, son números, son cantidades. Estas, en cambio, permiten hacer ya de antemano operaciones matemáticas. ¿Sí? Esto en el mundo del SPSS se conoce como escalas. Vamos a diferenciar un poco más en tres tipos de variables que nos va a traer el programa. El tipo de variable nominal es el más básico, son nombres o etiquetas que representan diferentes categorías, pero no tienen ningún orden intrínseco. Ejemplo de ello es el género, podría ser masculino, femenino, no binario, entre otros, ¿no? Los colores, por ejemplo, son otra variable nominal, ¿sí? Rojo, azul, verde, etcétera, ¿sí? Muy bien, avancemos. Las variables ordinales. Estas, en cambio, representan categorías con un orden específico donde existe una jerarquía. ¿Sí? En este caso sí se pueden ordenar. ¿Sí? Claro, la diferencia que existe entre cada una de las variables, de los datos ordenados no necesariamente conserva un mismo orden, por lo tanto, se consideran variables ordinales, que en ocasiones se las pueden tratar como numéricas, pero depende de un comportamiento que vamos a conversar más adelante. El ejemplo de una variable ordinal sería el nivel de educación, por ejemplo, primaria, secundaria, universitaria. Si ustedes se fijan, la educación primaria no es la misma cantidad ni siquiera temporal que la secundaria ni la universitaria, ¿sí? Entonces, por esta razón, digamos, se considera como una variable categórica. Otro ejemplo es la clasificación socioeconómica, ¿sí? Bajo, medio, alto, que no necesariamente responde a un monto económico estricto, sino a otras aristas que permiten clasificar a los sociólogos como una variable ordinaria. Las variables numéricas, en cambio, en estas tenemos mucha certeza de que son cantidades. Las variables numéricas son aquellas que representan cantidades y pueden ser tratadas numéricamente, lo que les permite realizar operaciones matemáticas sobre ellas. Ejemplo de esto es la temperatura, son las puntuaciones en una escala de satisfacción, por ejemplo, del 1 al 10, ¿sí? Podría estar planteada incluso en escala Likert, si se comporta bien, tratarse como una variable numérica, ¿sí? Aunque al ser una escala, normalmente se la trata como una variable ordinal, pero al combinar como una variable agregada, de la que vamos a hablar más adelante, termina siendo una variable numérica. Luego, la edad también podría ser tratada como una variable numérica, aunque en ocasiones, si no se comporta bien, también la vamos a tratar como una ordinal. Este es un tema un poquito complejo que tiene que ver con elementos que la estadística descriptiva y la inferencial han logrado resolver, ¿sí? Y bueno, un ejemplo típico, creo que el mejor ejemplo para señalar una variable numérica es el saldo bancario. El saldo bancario que puede ser incluso negativo, sí, puede ser medido, por ejemplo, en dólares. Los dólares pueden ser, una persona puede tener 100, otra persona puede tener menos 50, otra puede tener cero en su cuenta bancaria. Es una variable, desde luego, de tipo numérica, ¿sí? O cantidad. Existen, claro, otras clasificaciones que les denominan de intervalo, de razón. Existen clasificaciones de esta naturaleza que
en el SPSS no es necesario abordarlas con ese nivel em, de especificación, ¿sí? Bien, quiero hacer mención de este detalle que es importante, sobre todo para quienes se dedican a las ciencias sociales, a la psicología, al campo de las ciencias, digamos, que tienen que ver con el comportamiento, ¿sí? Entonces, la primera cuestión es separar qué es una variable individual de una variable agregada. Una variable individual, no me voy a leer todo el texto, pero quiero indicar, es una variable que se presenta tal como está el dato. Por ejemplo, vamos a ver, si yo hago solo una pregunta en el cuestionario que dice, ¿ha recibido algún tipo de educación sexual en su familia? Y me interesa reportar directamente esa variable como un resultado, pues esa es una variable individual. Sin embargo, cuando se trabaja con constructos en las ciencias sociales, se trabaja con variables agregadas, es decir, detrás de las variables que nos interesan existen variables individuales. Este es el caso, por ejemplo, del IMC, el índice de masa corporal, que supone dos medidas, no existe en sí mismo, existe a partir del peso y de la talla. Entonces, si existe esto en el campo de las ciencias de la salud, en el campo de las ciencias sociales, cuando utilizamos una escala regularmente que está validada y que tiene dimensiones, pues tenemos que calcular la variable agregada, a no ser que estemos trabajando con variables latentes. Pero regularmente en estadística descriptiva no se hace esto, sino se expresa directamente como una variable agregada. Y para obtener una variable agregada, ¿qué hacemos? Parecido al cálculo del IMC, ¿sí? Se suman, se restan, se multiplican, se dividen. En la mayoría de casos se recomienda promediar y ponderar sobre un número. Por ejemplo, promediar una escala Likert sobre 5 puntos nos daría un resultado sobre 5 puntos, sí, pero este tal vez no es muy cómodo de leer y nos convendrá ponerlo sobre 10 puntos o sobre 100 puntos. Esto queda ya a criterio, ¿no? Entonces son, repito, las dimensiones que se emplean en los constructos las que pueden generar variables agregadas. Incluso un docente que califica a sus estudiantes está trabajando con una variable agregada, aunque él no lo sepa, porque para generar una nota para el estudiante no solamente se basa en un criterio, en una pregunta que le hizo a los estudiantes, sino en una serie de preguntas, en una prueba, por ejemplo, que puede ser 10 preguntas y califica cada una sobre 10 puntos, luego suma esas 10 preguntas y tiene una nota sobre 10 puntos, ya es una variable agregada. ¿Sí? Entonces las variables agregadas son la combinación, la suma, el promedio de varias variables individuales. Ok, vamos con el siguiente tópico, la presentación del programa SPSS. Este programa, que originalmente se llamaba Statistical Package for the Social Science, bueno, es una herramienta que se usa en todo el mundo, quizá es la más popular, ¿sí? En diversos campos, entre ellos la psicología, las ciencias sociales, la salud, la educación, el marketing, entre otros, ¿sí? Bueno, pues es bastante amigable con el usuario, con el aprendiz de estadística, por lo que se recomienda mucho su empleo. Una herramienta para quienes no tengan acceso a ella, porque es una herramienta pagada, podría ser el programa Jamovi, del cual haré otro video para ilustrar un poco. Bien, esto creo que es todo con el tema del SPSS, ya lo vamos a conocer, vamos a practicar, creo que esto es importante mencionarlo, ¿sí? Vamos a entrar al tema de estadística descriptiva, y es justamente cuando quiero abrir el programa, ¿sí? Veamos qué tenemos en estadística descriptiva. Primero, señalar que se trata de una rama de la estadística que fundamentalmente resume datos. Creo que esto es importante resaltar. ¿Para qué sirve la estadística descriptiva? Para resumir datos, porque tengo grandes bancos de información y lo que quiero es presentar de una forma ordenada, sistemática, ¿sí? Que me permita presentar de una manera incluso didáctica qué es lo que existe o lo que me puede dar esa información. Claro, la estadística en sí misma no es más que una herramienta para el resto de las ciencias, excepto para quienes se dedican propiamente a la teoría de probabilidades, a los estadísticos, quienes están interesados en ella como ciencia. Pero la mayoría de investigadores no emplea la estadística, sí, para investigar estadística. O sea, lo que hace es utilizar como una herramienta, como una calculadora, como un programa que le permite expresar de mejor manera sus datos. Claro, esta es la estadística aplicada, ¿no? Y en la estadística descriptiva
La estadística descriptiva es el punto de partida para aprender otros niveles más complejos en el campo científico. Bien, veamos el primer punto, frecuencias y porcentajes. ¿Sí? Aquí tenemos una definición sobre todo, qué es un porcentaje. Calcular porcentajes es expresar una parte de un total como una fracción sobre 100 puntos, ¿no? Entonces aquí pueden ver la fórmula. Realmente es un tema bastante sencillo, pero recordar para quienes no están habituados o quienes han olvidado que se trata no de otra cosa que dividir el valor de la frecuencia, el valor de una categoría de la frecuencia para el total de datos, por ejemplo, 20 dividido para 80 nos va a salir a un total de eh, un valor de 0,25 y esto dividido por 100, perdón, multiplicado por 100 nos sale al 25%. Ok, vamos revisando ahora el programa. Ok, aquí tenemos el programa, voy a crearme una variable, por ejemplo, la variable, acá le voy a poner en nombres, nombres que pueda reconocer, son nombres de variables, tratar de no emplear espacios, no emplear algunos signos que le va a ir prohibiendo. Yo suelo utilizar un texto, por ejemplo, género, puedo usar con tilde, sí, y puedo utilizar, por ejemplo, participantes. Si quiero utilizar dos palabras con guión bajo, ¿sí? Ahora me quedo solamente con género. No puedo utilizar espacios, ¿no? Entonces en el género podría poner la etiqueta, nuevamente, este sí es el nombre que puede tener espacios, género de los participantes, por decir el nombre. Aquí en valores voy a expresar los valores, voy creando, ¿sí? En el SPSS que yo llevo se puede poner uno y se expone, se presenta la etiqueta. Uno va a significar hombre, o más bien masculino, y 2 va a representar femenino. ¿Qué? Acabo de crear una variable. Una vez que ya he abierto el programa, ustedes pueden ver directamente, les lleva a esta página que es vista de variables. Ahora, cuando quiero subir los datos, ya tengo el nombre de la variable, ahora me voy a la vista de datos. Entonces, en los datos, yo puedo expresar estos valores, ¿sí? Pero aún no sé qué tipo de variable. El software no sabe qué tipo de variable es la que habíamos señalado. Medida, nuestra medida va a ser nominal, porque es hombre-mujer, no existe un orden, ¿no? Entonces le pongo acá, por ejemplo, vamos a decir que existen 10 participantes. Uno hombre, dos mujer, uno hombre, dos mujer, uno hombre, dos mujer, uno hombre, dos mujer, uno hombre y dos mujeres. Claro, quisiera ver los nombres, aquí no quiero ver solo números, como ya llevan etiquetas, hemos puesto acá un valor, le hemos asignado un valor al uno y un valor al 2 en vista de variables. En vista de datos, ustedes pueden fácilmente, con un clic en este icono que dice A y uno se cambia y ahora se puede leer el género. ¿Sí? Muy bien. Vamos a retomar el curso con nuestras diapositivas, señalando que se puede sacar frecuencias y porcentajes directamente en el SPSS. Yo les voy a dar el camino más abreviado, ¿sí? Para que se pueda encontrar cómo hacerlo. Miren, se van a vista de variables, si gustan ahí, es más fácil. Clic derecho sobre el número en el que corresponde la variable, el número de variable, que en este caso sería el uno, y le doy un clic donde dice estadísticos descriptivos. Ahora me sale una ventana emergente, ¿no es cierto? Una segunda ventana, y aquí vemos que el número de participantes masculinos es de uno y el de femeninos perdón, es de 5 y el de femeninos es de 5. Total, porcentaje 50-50. Existen otros elementos que aparecen acá que se trata de porcentaje válido y porcentaje acumulado. El porcentaje acumulado es la suma de los porcentajes, ¿no es cierto? Tenemos aquí 50 en la primera y en la segunda fila tenemos 50 más 50, 100. Pero el porcentaje válido es algo que ocurre de la siguiente manera. ¿Qué tal si alguno de los participantes no se identificó? Vamos a imaginarnos que este número 8 no respondió. ¿Sí? Vamos a ver. El número 8 no ha respondido. Entonces me aparece aquí un punto por defecto, ¿no? Cuando yo le quiera sacar el valor del descriptivo que les había señalado acá, ¿sí? Ustedes van a ver que les aparece un perdido y dice sistema, esta es la frecuencia de los perdidos, es uno, y entonces en el porcentaje nos da el 10%.
El porcentaje válido es el porcentaje de los que tenemos y reconocemos con género. Sería de reportar esto si ustedes están interesados en excluir a este que se perdió. Muy bien. Hasta aquí el tema de las frecuencias y los porcentajes. Esto se puede presentar, desde luego, en un trabajo con un propósito mucho más amplio que vamos a intentar en un proyecto más adelante. Bien, vamos con el siguiente tema que nos interesa. De nuestro interés es la mediana. La mediana es una medida que no es muy utilizada y que es muy útil en las ciencias del comportamiento. Es sumamente útil en la medida en la que nos permite expresar el valor que está justo en la mitad, dividiendo en dos grupos al, a un conjunto de datos, ¿sí? Si ordenamos los datos, todos, vamos a encontrar un punto medio y este lo vamos a permitir como para separar dos grupos en partes iguales, que sería estar 50% en la parte inferior, 50% en la parte superior, que por ello le llaman el percentil 50, el cuartil 2, también se le denomina. Bien, en este caso, esta medida es muy útil porque a veces la media o el promedio no es recomendable utilizar debido a que existe un problema de sesgo, de algunos elementos que vamos a ver más adelante por los que la mediana es mucho más útil. ¿Sí? La mediana entonces pueden calcularse de dos maneras, uno acudiendo al valor central. ¿Sí? Si tenemos el valor central, pues está resuelto el tema de la mediana, pero si hay dos valores centrales cuando se trata de números pares, sí, van a haber dos valores centrales. Lo que se hace es sumar esos dos valores centrales y dividirlos para dos, y ahí se obtiene el valor de la mediana. ¿Sí? Es en realidad una medida muy útil, ¿sí? De emplear, y en ciertas circunstancias nos vemos obligados a utilizarla porque la medida que se viene más adelante nos puede tener alguna sorpresa. Aquí hay unos ejemplos de mediana que pueden revisar. ¿Sí? Estos están con tres datos, por ejemplo, fácilmente 6, 8 y 9. El 8 es fácil de calcularlo porque perdón, la mediana es fácil de calcularla porque está representada por el número 8. Bien, en cuanto a los datos pares, 6, 8, 9 y 10, en este caso tendríamos dos medianas aparentemente, ¿no? Dos valores intermedios, 8 y 9. Sumamos 8 y 9, ¿sí? Y ese valor lo dividimos para 2 y tenemos a 8.5. Ese es el valor de la mediana. Ok, fíjense aquí que 6, 8, 9 y 10 nos da un valor de 8.5. Recordemos este dato porque luego vamos a compararlo con la media. La media, en cambio, este es el valor que todos sabemos calcular y es probable que utilicemos muy a menudo, sobre todo cuando obtenemos calificaciones para los estudiantes, ¿sí? Necesitamos obtener valores promedios para presentarlos a lo largo de los reportes, de los libretos de calificaciones, de reportes de la universidad, etcétera, ¿sí? Bien, bueno, es la media, la media es el promedio aritmético, ¿sí? O sea, media o promedio son lo mismo, ¿sí? Pues toman todos los valores del conjunto de datos y se divide para n, es decir, para el número total de los valores que estén incluidos, ¿sí? Esta es una medida de tendencia central, pero que es sensible a valores extremos, valores atípicos, ¿sí? Por eso puede no ser útil siempre. Es deseable trabajar con medias. Todos quisiéramos trabajar con medias, pero en ocasiones, ante la falta o cuando tenemos muestras muy pequeñas, no se comporta muy bien. Ejemplo, ¿recuerdan ustedes el número que les había dicho 6, 8 y 9? Estos valores de 6, 8 y 9 están en este caso promediados. Fíjense ustedes, decíamos que 8 era la mediana, sabemos que es el valor central, pero fíjense aquí, si sumo 6 más 8 más 9, 23, y divido para 3, en este caso tengo a 7.67. Es decir, la mediana estaría por debajo de la media. ¿Sí? Y claro, ¿cuál es recomendable aquí utilizar? Este es un tema de debate interesante que vamos a intentar resolverlo claro con más datos, porque en este caso sería muy poca la información y podríamos incluso decir de quiénes son esos tres. No necesitaríamos tener más que expresar los datos de las tres personas. Pero claro, cuando son datos súper amplios, vamos a necesitar realmente decidir entre las medidas. La media, para que sea más justa, es recomendable que venga acompañada de una medida de tendencia central, ¿sí? Y esta medida de tendencia central, ¿sí? Perdón, esta medida de tendencia central, que es la media, venga acompañada de una medida de variabilidad. Me retracto. Debe venir acompañada de una medida de variabilidad. La medida de variabilidad más empleada es la desviación estándar. La desviación estándar es una medida
que mide la dispersión, es decir, cuánto se alejan los datos con respecto a la media, ¿sí? Eh, Cada valor individual aquí está analizado y en este caso está representándose a través de la desviación estándar como la variabilidad de la media, ¿sí? Veamos el ejemplo. Aquí tenemos datos en el ejemplo que estábamos llevando anteriormente, 6, 8 y 9. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo primero es calcular la media, ¿sí? Porque esta media vamos a irla empleando para restar de cada dato. Por ejemplo, 6 menos la media nos sale menos 1,67. 8 menos la media nos sale 0,33. 9 menos la media nos sale 1,33. Bien, estos valores, a cada uno de ellos se eleva al cuadrado y se obtiene otra cantidad, ¿sí? Estos valores, al elevarlos al cuadrado, ya le convierten en datos positivos. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Puesto que nos sale un valor grande, este valor que se obtiene aquí, ¿sí? Lo que se hace es sumarlos, tenemos 4,66. Una vez que sumamos, dividimos para n, es decir, para el número de valores, o el número de datos, 4,66 dividido para 3 nos da igual a 1,55. ¿Sí? Hasta aquí tenemos ya la varianza. 1,55 es el valor de la varianza. Pero como la varianza suele ser muy grande, sí, creo que una medida mucho más adecuada, considerando que también elevamos al cuadrado todos los valores y los convertimos con ello a números positivos, lo mejor es ofrecer una desviación estándar, que sería un valor que nos permitiría con mayor claridad saber con cuánto se alejan los datos realmente con respecto a la media. ¿Sí? Entonces, en ese caso, lo que hacemos es sacar la raíz. La raíz de 1,55 es 1,25 aproximadamente. ¿Sí? Con ello, ustedes ya tienen el valor de la desviación estándar. Bien, esto que he hablado aquí de la mediana y de la media siempre acompañada con una desviación estándar o una medida de variabilidad, que también podría ser, como digo, la varianza, podría ser el error estándar, que no voy a exponer, y podría ser también muy interesante, y muchos recomiendan utilizar el intervalo de confianza al 95%, que es 1,95, perdón, eh, 1,96 veces el error estándar, ¿sí? O 1,96 veces menos el error estándar. Este es un valor que tiene su similitud, su parecido, digamos, con todas las otras medidas de variabilidad. Pero cuando expresamos en un texto es bueno utilizar la desviación estándar. Bien, sigamos. Cuándo utilizar la mediana y cuándo utilizar la media. Veamos, cuando no hay presencia significativa de valores atípicos, la media, ¿sí? Un valor atípico ya vamos a ver cuál es. Sí, cuando hay datos que siguen una distribución normal, esta también es otra medida, aunque caen dentro del campo de la estadística inferencial. Bueno, la mediana en circunstancias, digamos, cuando hay mucho sesgo, cuando son datos extremos, atípicos, que uno no puede comprenderlos por qué se comportan así, empleamos la mediana, ¿sí? Bueno, veamos con el SPSS. Nos quedamos en esta parte. Ahora vamos a crear una variable que tenga que ver con datos numéricos. Por ejemplo, habíamos dicho que una variable ordinal podría ser el grado académico. Sí, grado académico. Muy bien, le pongo aquí grado académico. Y aquí le voy a agregar, porque está ordenada, en este caso sí, me voy a poner 3 niveles. El primer nivel le voy a poner como si se tratara de primaria. O podríamos poner, digamos, sin educación formal, 2 primaria, 3 secundaria, 4 universitaria. Y podríamos añadir un quinto, ¿sí? Posgrados o más, ¿sí? Ahí tendríamos un dato.
interesante. En vista de datos ingresamos la información. Bueno, acá yo le había quitado al 2 porque no había venido con el dato supuestamente, pero lo vuelvo a rellenar. Pero ahora voy a trabajar. Aquí me está sugiriendo que es una variable numérica, pero en realidad yo no la quiero tratar como numérica, sino le voy a utilizar como una ordinal. Sabemos de antemano que es una variable ordinal. Entonces, vamos a ver, que un individuo no haya tenido acceso a la educación, otro que haya ido a la primaria, dos que hayan ido a la primaria, tres que hayan ido a la educación secundaria, dos que hayan ido a la universidad, ¿sí? Eh, bueno, tres que hayan ido a la universidad y pongamos uno que no haya ido, que haya tenido un estudio de nivel todavía más alto, ¿sí? Obviamente aquí sabemos que existe un orden, que nadie puede haber llegado a un nivel más alto si no era por haber transcurrido por los estamentos o por los niveles previos, ¿sí? Entonces, por esto tenemos esta información. Esta es una información del grado académico. Tanto el género como el grado académico se pueden representar, ya vamos a ver más adelante, de maneras parecidas, ¿no? Veamos ahora una variable que sea numérica, y esto es importante. Vamos a trabajar con dos variables numéricas, ¿sí? Una variable numérica, vamos a poner la edad, porque esta quiero que se note aquí un detalle, ¿sí? Edad. Sí, acá no tiene ningún valor porque esta va a ser una variable numérica. De antemano, las escalas o variables numéricas no van a tener un valor que se les asigne a categorías, porque no hay categorías. Ella misma es una categoría general y está cuantificada totalmente. Bien, entonces en la edad, lo que vamos a hacer es añadir, por ejemplo, digamos que esta persona no tiene educación formal, entonces es posible que todavía esté en los 4 años, ¿ya? Esta que tiene solamente educación primaria, digamos que ha completado, tiene 10, 12 años. Esta persona probablemente tiene educación, al tener educación secundaria, alcanzó los 17 años, los 18 años, los 19 años, ¿sí? Esta persona que tiene una educación universitaria, ¿sí? Tiene un dato relativo a unos 25 años, esta tiene 30 años, esta tiene 48 años, y esta persona que tiene un posgrado, digamos que tiene 39 años. Ya, no pasa nada. Este es un dato de la edad. Muy bien, en este caso, ¿sí? Así como podríamos sacar, recuerdan ustedes acá, el promedio, que decíamos datos descriptivos, estadísticos descriptivos, ¿sí? Lo mismo puede ocurrir con este de acá, el estadístico descriptivo. Fíjense, aquí nos saca los valores de la frecuencia, el porcentaje, pero ahora no nos interesa solo ello, sino también nos interesa la de la edad. Y fíjense que en estos no me van a dar porcentajes, sino que aquí me van a dar una información muy diferente, que son estos de aquí, los descriptivos, y me aparecen los valores de aquí de la mediana, de la media, perdón, la mediana, la desviación estándar, el rango, que es, digamos, la diferencia entre el valor máximo y el mínimo más uno, y aquí tenemos el mínimo, el valor mínimo y el valor máximo. Estos valores son los que acompañan a una medida de tendencia central. En este caso estamos para emplear la media. Si quiero ser muy detallista, tengo que acompañarla al menos de la desviación estándar, pero hay quienes que reportan el resto de elementos. Por ejemplo, diríamos en un texto, el promedio de edad de los participantes es de 22,20 años, con una desviación estándar de 13,56 años. El participante con menor edad tiene 4 años y el que tiene mayor edad tiene 48 años. Esta sería ya la situación que podemos expresar en nuestros datos, en nuestro grado académico. Perdón, en nuestra edad, en nuestro grado académico y el género, que serían las tres variables con las que nos hemos expresado. Veamos qué más podemos hacer. Ahora, ¿cuándo utilizar la media y cuándo utilizar la mediana? Esa era una cuestión que estaba eh, como un elemento importante a analizar y que lo dejamos ahí. Veamos. A ver, ok. Vamos a imaginarnos, por ejemplo, el tiempo acá, ¿sí? Una variable que podría quedar muy bien. Pensemos en el saldo bancario de estos individuos, ¿sí? Vamos acá, saldo bancario, saldo bancario. No estamos dando un dato irreal,
pero podría haber aquí, ¿no? Saldo en el banco. Vamos a vista de datos. En vista de datos, por ejemplo, este individuo que tiene 4 años tal vez tenga cero. Digamos que esta persona logró tener un ahorro de $1 en su chanchito. Está acá, se creó una cuenta para niños, ¿sí? Y logró ahorrar $100. Este chico que está en secundaria, ¿sí? Tiene también cero. Este de acá tiene eh, $30, ¿sí? Este de acá, digamos que tiene eh, $10. Mientras que a nivel universitario, en el nivel universitario es posible que este individuo haya tenido que pedirse un préstamo y está debiendo, ¿sí? Está recién cursando la universidad y está debiendo unos $1,000, ¿sí? Este de acá, en cambio, está con un saldo que ya está trabajando y está resolviendo su situación, tiene unos $2,020. Este de acá, que ya ha cursado y que tiene un tiempo de experiencia, ha logrado hacer sus ahorros y que lleva ya años en el mercado laboral, digamos que tiene en cambio unos $50,000. ¿Sí? Y este de acá, por su posición, posiblemente mucho más aventajada en materia de educación, ha llegado a tener un saldo bancario de unos $100,000. Ah, creo que está 1,000,000, déjame ver. Está 1,000,000, está mucho. Pero bueno, nos conviene para el caso. Vamos a ver. Ok, en este caso, nosotros tenemos una desviación estándar, fíjense que es pequeña, una desviación estándar que es de 13 años nada más. Pese a que hay bastante distribución de los datos, todavía podría ser algo parecido para estimar con la edad. En cambio, en el saldo bancario, fíjense cómo va a ser la desviación estándar. La desviación estándar es enorme. ¿Cuál es el promedio de dinero que tienen? El promedio de dinero que tienen es positivo de $105,000, ¿sí? Obviamente esta media no representa casi nada. Por eso es importante aquí reconocer el valor, la utilidad de la mediana. Voy haciendo notar. Fíjense la diferencia entre las dos medidas, ¿sí? Porque la medida de acá, de la media, era de $22 y la desviación estándar de 13 años. Ahora, en cambio, tenemos una medida de $105,000, ¿sí? Y una desviación estándar enorme de $314,000. Es mucho más grande que la propia media. Por lo tanto, en este caso, lo último que haría un individuo que conoce de estadística es de utilizar la media para representar el saldo bancario. En este caso podría ser algo discutible, ¿sí? Bueno, o sea, el promedio de edad, 20 años, 22 años, bueno, no está tan mal representado, pero comparado con esta, sí, además que la desviación estándar es mucho más pequeña que la media, pero en este caso, la desviación estándar es tan grande que no se va a ver muy bien. El comportamiento va a ser bastante raro. ¿Cómo puedo ver también el comportamiento? Vamos a ver esto ya cuando hagamos cuestiones de gráficos y vamos a entender este proceso. Ok, vamos a hacer un recorderis de que en este caso la media, por tener datos no muy atípicos, podría ser algo contemplada como una medida, digamos, más o menos adecuada. Y podría graficarse y todo y señalar los valores. En cambio, acá la media no es una variable que represente. En este caso, la medida de utilidad sería la mediana. En cambio, el valor que nos conviene aquí podría ser la media, ¿sí? Listo, a regresar a nuestras diapositivas. Reiterar, pero antes que en este caso nos convenía utilizar la mediana y acá la media, ¿no? Bueno, con ello nos vamos ahora sí al nuestro PowerPoint. Bien, entonces en nuestro PowerPoint habíamos señalado la necesidad de reconocer, por ejemplo, aquí habían datos atípicos. Un valor atípico eh, era que un individuo tenga $1,000,000 comparado con uno que tiene apenas $1,000 o peor aún con uno que debe $30 o $50. Eso es algo tremendamente, digamos, opuesto, ¿no? Y en el tema de la mediana, en cambio, veíamos que en ese caso el saldo más adecuado para esta persona sería de $20, ¿sí? O sea, ¿cuánto es el dinero que tienen? Tendrán
realmente $100.000 como es un promedio es malo en este caso, sí, es engañoso, realmente nos conviene la mediana. ¿Cuál es el saldo que tienen estos individuos? 10 individuos que están ahí, ¿no? El saldo en realidad es un saldo que es de $20 como mediana y con eso están reportando algo mucho más veraz. En cambio, la media, usted dice, no, bueno, la edad, bueno, tienen 22 años, no es un promedio de edad, claro, pero específico, van desde los 4 años hasta los 48 años y esto es un valor bastante todavía conveniente tal vez ver en comparación con a ver si se parecen. Aquí es un detalle que no he puesto en la diapositiva, pero conviene hacer mención para que se note el parecido y a veces la utilidad de utilizar una u otra medida. Fijémonos un rato, no estoy acá, a ver. La mediana es de 18,5 años. Tal vez también convenga ahí la mediana, pero se parece un poco más a la media, ¿no es cierto? Se parece, porque, claro, son 4 años que le diferencian, podría decir en la mediana es más o menos unos 18,5, unos 19 años es algo mucho más representativo. En cambio, la mediana acá es $20. Ok, creo que el tema aquí de la media está resuelto. Vamos ahora con el tema ya del SPSS. ¿Cómo importar datos? ¿Cómo procesarlos? ¿Cómo transformar una base que yo tengo en información del SPSS? Empecemos por ahí. Lo primero, abrir un documento de SPSS. ¿Sí? Tenía este por defecto, que para que no se vea nada, voy a abrir uno nuevo. Acá tengo y me voy a este icono del archivo. Ustedes también pueden ir a buscar, a abrir documentos, ¿sí? Aquí tienen datos, depende de la versión, ¿sí? Pero la mayoría tiene este archivo de aquí, esta visualización. Aquí tengo una capacitación que estuve haciendo, vamos a ver si me sirve alguna de ellas. Acá voy a utilizar entonces, imaginándome que tengo un Excel, ¿sí? Un Excel, vamos a ver. Voy a utilizar un documento que se llama Tarea de Fin de Año, estamos terminando el año 2023. Persistencia escolar, es una matriz con la que voy a trabajar de ahora en adelante. Este es el documento que dispongo, fíjense, son todas estas variables, son en total 33 variables, tengo la edad, el año escolar, el género, el nivel de escolaridad materno, el nivel de escolaridad paterna. Este voy a abrirlo en SPSS. La mayoría de quienes están tabulando se les hace mucho más familiar hacerlo en Excel para luego pasarlo al SPSS. Yo incluso utilizo este sistema, se me hace mucho más cómodo, pero obviamente el SPSS no es un programa suficiente para hacer estadística. Tal vez para hacer estadística descriptiva en algunos aspectos sí, pero me toma mucho tiempo organizar la información acá. Por eso empleamos el SPSS. Es parecido, ya vamos a ver en algunas funciones se parecen mucho. Entonces me voy acá, busco la opción de SPS de Excel, aquí donde dice tipos de archivo, elijo la opción, la matriz que estoy analizando, le doy doble clic o le pongo abrir y ahora me va a aparecer esta acá. Entonces, si estoy de acuerdo cómo aparecen, si quiero ignorar, por ejemplo, la primera fila o si quiero añadir la primera fila, esto ya es un tema de cómo quieran utilizar. Veo que los datos estén completos, mis datos 100 son 100, le doy a aceptar y se abre esta información directamente. Me aparece vista de datos, yo me voy a vista de variables y es aquí donde tengo eh, que trabajar mi información. Esta es la forma de importar unos datos. También se puede hacer de CSV, se puede hacer archivos, importar de CSV. Veamos cómo importar un archivo de CSV. Si tuviese un archivo tipo CSV directamente, sí, yo tengo en la parte, acá tengo, por ejemplo, matriz diciembre 18, 2023, sí, o tengo matriz de datos ficticia, dos, voy a elegir esta de aquí, ¿sí? Y aquí tengo que ir con mucho cuidado, ¿sí? Porque tengo que ver si tengo que ir leyendo cada una de estas preguntas. Este archivo de texto coincide con un formato, no tengo ningún formato previo. Aquí me tengo que fijar cómo están separados los decimales. No sé, yo creo que no tengo decimales, pero por defecto el CSV que manejo suele venir con periodo. Si hubiese ahí, le prefiero poner como un periodo o que es un punto, ¿no? Ah, veamos qué más pasa. Algo me está diciendo. Ah, ¿con qué está delimitado? Me estaba olvidando. Está delimitado cada una de las variables con una coma. Sigamos. Bueno, seguir aquí.
Y aquí voy a elegir la opción cómo está delimitado nuevamente. Le pongo comas. Fíjense cómo se va configurando ya las variables. Y le pongo finalizar. Y ese archivo de CSV ha quedado convertido acá totalmente en un documento eh, de esta naturaleza. Tengo aquí las variables. Obviamente es como me reconoce el software. Yo sé que género, que edad. Edad, por ejemplo, es una variable posiblemente ordinal. Déjenme chequear cómo está. Ah, edad, fíjense, la edad. También lo que hacía antes, esto de sacar, por ejemplo, un descriptivo de género para saber que uno es hombre, dos mujer, ¿sí? O uno es masculino, dos femenino. Le puedo escribir aquí, ¿no? No se olviden, masculino, femenino. Aceptar y ya tengo el valor. Edad, la edad, veamos cómo se comporta. De edad tengo de 8 a 12 años. Ahora es una edad, es un grupo pequeño. Si tal vez ordenando, si estoy pensando solamente en 5 datos, esto podría ser tratada como una variable ordinal y hasta categórica. O sea, me interesaría aquí saber directamente los porcentajes. Me informan mucho los porcentajes porque son pocos datos. Si fuera muchos datos, podría tal vez trabajar con otra cuestión diferente. Pero yo le voy a dejar como si fuera una variable, si quieren, ahora mismo como una variable ordinal. Fíjense que esto es un poco también de criterio del autor y la experiencia, ¿no? ¿Qué más? Tenemos, sí, estas son notas, notas de rendimiento. Veamos cuáles son los datos. Tengo de 8 a 12, también podría ser un ordinal. Veamos acá. De 7 a 10, muy bien. Acá tenemos otra variable de 11 de 7 a 10. Miren, son notas que vienen, que traen estudiantes, ¿sí? De 7 a 9. Todas parecen tener un comportamiento ordinal, ¿sí? Muy bien, tienen comportamientos ordinales. Pero claro, no siempre esto es así, ¿no? No siempre esto es así. Esto es la naturaleza de datos sin decimales y por eso tiene esta particularidad. Ok, pero si yo utilizase decimales, que no los he utilizado, los podría poner aquí. En este momento no me van a salir con cero decimales si no les he ingresado valores de decimales. No hay decimales, ¿no? O sea, no están integrados de decimales dentro de esta data. Bien. Creo que hemos aprendido a importar los datos en SPSS. De todas formas, les doy aquí una ruta de cómo utilizar los datos del SPSS. Aquí pueden ver ustedes qué tipo de archivos. Hemos abierto uno de Excel, uno de CSV, ¿sí? Y aquí está una ruta también que ustedes, pausando este video, pueden encontrar cómo hacer cómo obtener en el SPSS datos que están escritos en otros tipos de textos o en otros tipos de documentos. Ahora vamos con los gráficos en SPSS. Esto es importantísimo porque, claro, nos interesa emplear esta información. Los gráficos de barras o los gráficos de sectores suelen ser los más utilizados para las variables categóricas, mientras que estos de acá eh, vamos a ver, son para las variables de escala o variables cuantitativas, son los histogramas, ¿sí? Cuando presentamos variables de tipo, de tipo escala y son individuales, cuando no son variables agregadas, muchas veces se emplea el histograma, sobre todo cuando quiero presentar una variable individual, ¿sí? Bueno, veamos. Y acá viene otro gráfico que a mí me gusta mucho, es el diagrama de caja y bigotes, ¿sí? Es el diagrama de cajas, que hoy en día casi se está universalizando el nombre de llamarle diagrama de cajas. Ok, esta de aquí tenemos para representar sobre todo un dato que no nos da el histograma. El histograma nos presenta aquí un valor que es de la media, porque es el promedio fundamentalmente el que se encuentra en la mitad de esta campanita que ya les voy a hablar adelante. Sí, y acá tenemos en cambio en el punto intermedio vamos a encontrar el cuartil 2 que les decía antes, que es el percentil 50, pero que para nuestros propósitos no es otra cosa que la mediana. Aquí está dividiendo a este campo, ¿sí? De este campo de acá, ¿no es cierto? Este es el mínimo, el máximo, y aquí tenemos nosotros a nuestra mediana, dividiendo en partes iguales, diciendo el $20 es el valor que corta para la mitad de los datos, ¿sí? No 105.000 dólares, llevando a nuestro ejemplo anterior. Bien, creo que es momento de empezar a llevarnos esto al SPSS. No hay mucho que explicar. Aquí está una ruta nada más en las diapositivas que ustedes pueden utilizarla ya cómodamente pausando el video.
Ok, me voy ahora hasta mi documento en PowerPoint. Perdón, en SPSS. Muy bien, aquí tengo mis datos. ¿Se acuerdan? ¿Cómo graficar? Los gráficos en realidad ya vienen acá en la ventana superior. Ustedes pueden ver gráficos, cuadro de diálogo antiguos y aquí pueden elegir barras, por ejemplo, circular. Yo voy a elegir circular para género. Vamos a poner. No son grupos. Aquí tengo, ¿sí? Género. Ah, pero me pide agrupar. Un momento. Este no. Gráficos, circular. No, suelo no utilizar mucho esta, pero aquí tenemos la variable que queremos analizar. Fíjense, solamente le he pasado a definir gráfico circular y ahora ya me va a aparecer en mi gráfico, en la parte de acá, el número de casos que está pasando. Habré tomado otro dato. Género tengo masculino y femenino. Algo no está cuadrando aquí. Un segundo. Definir género de los participantes. Ah, vamos a corregir este error. Ok, sí, sí, fue un error mío. Gráfico, nos vamos a cuadro de diálogo antiguos, elegimos la opción circular y como se trata de solo dos opciones, vamos a utilizar los gráficos circulares, pero ojo, tenemos que marcar aquí donde dice la primera opción que dice resúmenes para grupos sí, de casos, porque es una sola variable, ¿no? Es una variable que no está agregada, sino es una variable individual. Entonces, con darle clic en definir, simplemente lo que hacemos acá es pasar nuestra variable a definir por género. Aceptar y nos va a aparecer el gráfico. Pero claro, solito así tal vez no nos guste. Para editar, doble clic en el gráfico y nos lleva a una ventana emergente. Aquí le pueden poner ustedes, fíjense, con un clic en este icono que se encuentra en esta parte, ¿sí? Los valores, ¿sí? Aquí está, este de aquí, ¿no? Ok, con doble clic ahí, lo que hacemos es presentar directamente el valor, pero este valor es posible que no sea de nuestro interés, porque esta es la frecuencia y no es fácil leer con la frecuencia, entonces le quito con doble clic en el número o apenas le dan clic en la parte del icono, ya le va a salir esto. Entonces le retiro, porque dice aquí en las propiedades me va a salir el recuento, como me aparece esta ventana emergente, ¿no? Doble clic, me aparece una ventana emergente, retiro, ¿sí? Y lo que hacemos es retirar y añadir el porcentaje. Añadimos, aplicamos y se puede leer. Y ahora es un tema solo de edición. Esto les dejo a su creatividad. Ustedes pueden poner aquí en estilo de texto, pueden poner un número mucho más grande para que se lea bien, pueden ponerle este de acá. Acá también, para editar esto, pueden cambiarle el número de letra de la leyenda que aparece en la parte superior derecha, ¿sí? Y para que puedan presentar sus datos. Entonces, ahora sí ya tienen un dato que es mucho más eh, fácil y agradable a la vista, ¿no? Ahí tenían los datos de masculino y femenino. Bien, este es el diagrama de sectores que sirve, por ejemplo, cuando vamos a utilizar dos, tres y hasta cuatro se ven bien categorías. Yo hasta tres suelo utilizar, no recomiendo más, pero he visto gráficos de hasta cuatro. Claro, utilizarla para muchos datos se ve bastante desagradable. Por ejemplo, vamos a intentar utilizar para grado académico. Sí, hay quienes podrían decir, no, que a mí me gusta más esto, el famoso pastel que le llaman algunos, otros le dicen el quesito, eso ya queda a criterio. No me agrada tanto porque visualmente no me permite reconocer bien la información. Yo prefería no emplearlo en este caso. Para este caso, yo soy de la idea de recomendarles utilizar, en cambio, el diagrama de barras, ¿sí? El diagrama de barras, que es un diagrama que nos va a permitir visualizar de manera mucho más efectiva nuestra información. Ahí tenemos el diagrama simple, ¿sí? Vamos a pasar nuestra variable a sí mismo, en este caso grado académico, le ponemos aceptar y nos aparece esta de acá, que es la que nos interesa presentar como un dato eh, y lo que hacemos es así mismo con doble clic, si quiero añadir los porcentajes, no se olviden aquí hay un icono que les aparece ya en la ventana emergente y cambio, ahora sí, porcentajes
por el recuento, porque de pronto en datos grandes nos va a servir mucho más esto. Para el estilo de texto, ustedes también le cambian, esto ya queda a su criterio con cómo quieran editar el documento, ¿sí? Bueno, para mí está clara, este es un diagrama que me conviene al propósito de mi trabajo de presentación, ¿no? Este es un diagrama de barras, ¿sí? Ok, ahora, pero ¿qué otro gráfico puedo hacer? ¿Qué otro gráfico? Esto es para presentar variables categóricas, habíamos dicho. Este de aquí no me gusta, le voy a eliminar, no me gusta para nada. Este me gusta, ¿sí? Porque además me está dando un poco la idea del comportamiento a los datos, que en los extremos hay pocos y que en el medio, cerca de la, donde se ubicaría la media y la mediana, está más información, que es como la naturaleza se comporta naturalmente, regularmente. Edad. Vamos con la edad. En la edad, eh, claro, este dato es un dato bastante extremo que, que un individuo esté de 4 años sin educación formal. ¿Sí? Yo podría incluso cambiar, excluir, decir, no, es que está un niño muy pequeño, no conviene, o sea, no está bien preguntarle un saldo bancario a un niño de esa edad. ¿Sí? Más bien busquémonos a una persona que no haya tenido educación formal, pero por condiciones de la vida, por su situación de ubicación geográfica, por la injusticia social, etcétera, y le podemos incluir a una persona de otra edad. ¿Sí? Pero por el momento podríamos, para nuestros fines, vamos a hacer este ejercicio con y sin esta edad, este individuo. Bien, vamos entonces ahora sí con gráficos, cuadro de diálogo antiguos. Aquí, ¿qué opción vamos a elegir? Vamos a ver cuál nos conviene. Yo preferiría utilizar un histograma. El histograma me va a decir más información que ninguna otra. Fíjense acá, en este histograma me está dando más o menos la información de cómo se están comportando mis datos. ¿Sí ven? Y para ver qué tal es este comportamiento, si en el centro más o menos se ubica la información mayoritaria, ¿sí? Le doy un doble clic. Y en este caso, lo que voy a hacer es añadir, fíjense, esto de acá, voy a marcar porque es muy importante este dato y muchas veces se puede perder de la vista, es este de aquí. Este me interesa mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque este me va a dar una idea del comportamiento de mi información, ¿sí? En este caso, quiero que más información exista en el medio, ¿sí? En el medio. ¿Dónde estará más o menos ubicada la media? Entonces, con un clic, doble clic ahí, le damos un clic acá, me da más o menos la orientación de dónde están mis datos del medio. ¿Sí ven? Entonces, aquí, esta información como que más o menos se salva por un dato ubicado dentro de esta campana que se llama, ¿sí? Esta campana, la mayoría de datos están dentro de la campana. Hay un dato que aquí se sube un poco, pero es algo que todavía me deja saber que la mayoría de información está dentro de esta campana. Ok, ahí tengo el dato, perdón, de la media, ¿sí ven? El comportamiento de esta campana me dice qué tan normal es. Mientras más datos, mientras más parte del gráfico está dentro de la campana, pues está mejor. Y luego está la media de 22,2 años, la desviación estándar de 13,56 años. Ok. Fijémonos ahora si hago el cambio que yo les había propuesto anteriormente. Les había dicho que qué tal que esta es una persona de pronto que por sus condiciones de vida no ha podido tener una mejor situación, ¿no? Entonces yo voy a decir que esta persona posiblemente vamos a ponerle que vivió al margen, no pudo ir a la escuela, se negó a ir a la escuela, tiene una situación de salud que le permite, que le impide, etcétera. Vamos a ponerle unos 20 años. Ok, hagamos en el mismo histograma. Sí. Miren, una ruta fácil. Todo lo que hice antes, en vez de irme gráficos, cuadro de diálogos antiguos, histograma, mi última acción queda grabada acá, ¿sí? En esta, en este icono, ¿sí? Histograma, voy a aceptar, es la misma variable. Veamos cómo cambia la cosa. Ah, ahora esta barra tan gigante y empezó a comportarse de otra manera, ¿sí ven? Muy bien. Esta información, desde luego, es un dato que va a verse muy diferente cuando entremos al tema del saldo bancario. Chequemos acá cómo se comporta en nuestra siguiente, si fuera de utilizar un histograma. ¿Sí? Ok, saldo bancario. Trabajo con valores extremos, no trabajo con valores
normales debido a que el comportamiento suele ser así, a veces, digamos, en estos casos extremos. Fíjense acá, ¿qué es esto? Esto sí es una cosa increíble. Miren, haciendo los mismos pasos. ¿Dónde está? ¿Sí? Entonces, esto sí que no se parece nada a lo normal porque la mayoría de datos están fuera de esta campanita. Entonces, no es recomendable en este caso emplear el histograma. Fijémonos acá. Sí, aquí tenemos dos histogramas, en este se comporta un poquito mejor, en este sí que es terrible, no conviene un histograma porque la mayoría de información está fuera de esta campanita, ¿cierto? ¿Qué se recomienda para este caso? Entonces, en este caso es preferible emplear el diagrama de caja de cajas, este de aquí, ¿sí? Ok, pero en este caso vamos a ver qué es lo que nos conviene. Entonces, en gráficos vamos a intentar, pero es muy probable que fracasemos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos datos demasiado extremos, demasiado atípicos. Claro, aquí vamos a elegir por defecto resúmenes para distintas variables y aquí lo que vamos a hacer es pasar el saldo del banco a las cajas que representan y obviamente no vamos a encontrar ninguna caja y esto es un desastre, ¿no? Esto pareciera que es un problema que no tiene salvación. Pues así mismo le vamos a poner el valor y aquí tenemos el valor de la mediana que me recomienda en $20. ¿Se acuerdan que ese era el valor? Pues $20. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué no hay cómo graficar esto? No se puede graficar porque tengo datos demasiado atípicos. Fíjense ustedes que tengo un dato acá de 100, de $1 millón, acá tengo de cero. Entonces, para que vaya teniendo un poquito de forma, aquí me voy a excluir ese dato atípico con doble clic acá en los datos de mi información de la escala y lo que voy a irme es a formato de numeración y le voy a poner también valores tope, ¿sí? Valores que me convienen en la escala del gráfico, ¿sí? Vamos a hacer una explicación de esto. ¿Sí? Las posiciones decimales, bueno, aquí están no, no me interesa tanto la posición decimal, pero me interesa más, sobre todo, la escala que se está formando aquí. Fíjense que es demasiado grande, ¿sí? Déjame buscar ahora mismo no la encuentro, pero vamos a intentar la escala. Aquí está, en escala. La escala, ¿sí? Mínimo, dice, si ven el valor mínimo, está de menos 200.000 a un máximo 1 millón. No, está demasiado. Vamos a intentar ponerlo de menos, pongámosle $50, ¿sí? Y máximo pongámosle unos $3.000. Creo que ahí nos va a dar una mejor idea, ¿sí? Bueno, esto va a creer que me dé automáticamente el programa. Y empieza a tener una forma, ¿sí ven? Ahora empieza a tener una forma, porque sé que hay datos atípicos y la mediana sigue estando en la parte inferior. Vamos de aquí unos $2.000, a ver si mejora esto. ¿Sí ven? Un poquito mejoró, pero muy poquito, ¿sí? Podríamos ponerle aquí, si le ponemos para arriba, va a achatarse más todavía la tabla, ¿sí? Pero podríamos ponerle unos 1.500. A ver, pongámosle unos $1.000. Se parece más a una caja. Ahora todavía podría ponerle más, unos $500, ¿no? Veamos. Se parece un poquito más a una caja. Fijémonos si podemos hacerle con $300. Ahora se parece un poco mejor, se lee mejor todavía. ¿Sí? ¿Qué tal si le ponemos $100? Empieza a parecerse mucho más a una caja y bigotes. ¿La idea cuál es? Que aquí puedo representar mucho mejor mi información, pero claro, tengo que ser consciente el momento en el que estoy representando mis datos y señalar que existen datos demasiado atípicos, pero la mejor medida sigue siendo esta de aquí y la mejor ilustración sería un diagrama de caja y bigotes. Claro, un dato interesante que podría es intentar graficar esta edad, que también tiene un promedio bastante 4 años por arriba del dato de la mediana. Ahora que tenemos esta información, fíjense, vamos a chequear una vez más, ahora que cambiamos de edad, tenemos la media de 23,80 años y una mediana de 19,50 años, ¿no? Cambiaron las cosas, ¿no? Muy bien. Esto como que empieza a comportarse de otra manera, ¿no? Claro, aquí también esto se debe a que tengo un dato súper alto de prácticamente 48 años y este difiere muchísimo de los valores centrales, ¿sí? Es el doble. En cambio que acá no tengo a nadie que por debajo sea también
20 años menor al valor de la mediana. De todas formas, graficar esta me va a salir de una manera mucho más agradable a la vista de un diagrama de cajas. Fíjense, diagrama de cajas. Bueno, retomo esto y simplemente cambio el saldo bancario por la edad y fijémonos ahora cómo una caja se va a dibujar de forma perfecta. Y aquí va a estar la mediana. Con doble clic en ella, otra vez, tengo el valor de la mediana. ¿Sí? 19.5. Alguien podría preferir, y de hecho, en ciertas circunstancias, es mejor presentar, como decía, la mediana a la media. ¿Sí? Como no se está comportando tan bien, o sea, no se comporta tan bien. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Cómo sé quién se comporta bien o quién se comporta mal? Pues aquí hay una cuestión adicional que vamos a hablar de las medidas de normalidad. Fíjense cómo esta edad no se comporta tan bien, pero de todas formas puede ser representada con una media porque tiene una desviación no tan grande. Sí, ahora que hemos hecho esta segunda desviación, nos hemos dado cuenta que ha bajado al menos un punto, estamos en 12 puntos, ya no es tan extrema. Pero veamos en el grado académico. ¿Qué tal si queremos graficar esto con un diagrama de un histograma, perdón? Veamos qué ocurre si le ponemos a este grado académico. Miren esta cuestión. ¿Por qué? Porque a veces estas de aquí, doble clic, no se olviden, graficamos esta campanita, ¿sí? Y esta es una cuestión que ocurre en ocasiones. em, que estas variables que son ordinales, para que las que no se recomienda utilizar la media, tienden a comportarse mucho mejor. ¿Se acuerdan que ordenado estaba desde 1 a 5, 1 a 5, ¿sí? Eh, esta tiene un comportamiento mucho mejor. Fíjense que la mayoría de datos está contenido dentro de la campana. Y esta sí podríamos presentarla como un promedio. Eso es lo que nos está diciendo los datos, ¿sí? Que los otros datos no podíamos presentarlos como promedios, pero esto sí. Bueno, esta historia es una historia interesante que la experiencia les va a ir dando y todo, pero es bueno irlos visualizando, ¿sí? Yo en esta utilizaría medias y podría representar, incluso hacer medidas paramétricas si estuviera haciendo estadística diferencial y las otras tendría cuidado en utilizar, sobre todo en el saldo bancario que definitivamente tendría que castigarle y tratarle como una variable ordinal porque tiene un comportamiento extremadamente sesgado y más bien atípico, digamos, ¿sí? Que hay una persona que viene y sesga en 10 datos. Pero en fin, hasta aquí vamos a llegar con el tema de los gráficos. Em, ¿Qué más? Habríamos hablado de la desviación estándar, ¿sí? Creo que ese punto me estoy olvidando antes de salir del tema. ¿Cómo puedo graficar la desviación estándar? Fijémonos, me voy a ir a cuadro de diálogo antiguos y me voy a ir hasta barras de error. Yo les había señalado aquí vamos a coger por defecto distintas variables y voy a pasar esta variable de edad, ¿sí? Y aquí voy a elegir la opción de error estándar de la media o desviación estándar. Elijo desviación estándar. ¿Sí? Aquí está mi media, es otra forma de representar en un diagrama de barras de error. Sí, esta es una medida muy utilizada, al menos yo la utilizo con mucha frecuencia. Sí, porque me da el promedio acompañado de la desviación, o sea, de los datos de variabilidad. Y aquí está por defecto 23,8, ¿sí? La edad, ¿sí? Con las dos desviaciones estándar, que es lo que me está graficando en la forma, acá en la columna. em, en el eje de las Y, digamos, ¿sí? Esta es una forma que es muy útil, sobre todo cuando queremos comparar visualmente, ¿sí? Ahora, en este caso, cuando hago un diagrama de barra, cuando escribo un texto es bueno poner la desviación estándar porque es mucho más familiar y tratar de entender eso es muy, muy cómodo. Pero en este caso me está forzando a dos desviaciones estándar cuando no me está utilizando la que yo calculé por defecto. Entonces, en este tipo de casos se utiliza más el intervalo de confianza para la media. Y aquí está. Este es mi intervalo de confianza, ¿sí? Porque se acuerdan acá, miren, desde dónde a dónde iba. La desviación estándar me tenía hasta 0 en la parte inicial y en la parte superior me tenía casi hasta 50, ¿sí? Es decir, los valores totales. En cambio acá, si yo tomo el intervalo de confianza al 95%, ¿sí? Utilizando el error estándar, me va a dar el mismo valor, es la misma media, ¿sí ven? La misma media, ¿sí? Pero en este caso, la barra de error me está llevando hacia un valor mucho más estrecho y es fácil comparar con los otros cuando tengo varios datos. Vamos a trabajar esto más adelante con un ejemplo. Ok, creo que hasta aquí hemos llegado con el tema de los gráficos en el SPSS.
Tenía preparadas diapositivas para estos tres, pero hemos utilizado otros. Ok, vamos con el tema de la correlación, ¿sí? Bueno, la correlación para mí es el tema con el que vamos a terminar este taller y es uno de los temas que a mí más me interesan, sobre todo porque trabajamos con elementos que relacionan variables, ¿sí? La correlación, tradicionalmente, midiendo la fuerza de la correlación, es decir, en cuánto se asocia una variable con otra variable, es una medida descriptiva, por eso he utilizado en este taller, ¿sí? Pero también se puede utilizar como una prueba para hipótesis, ¿sí? Veamos de qué se trata. Ok, en estadística, ¿qué es la correlación? Primero, es una medida estadística que describe el grado y la dirección de una relación lineal entre dos variables, ¿sí? Bueno, no siempre es lineal, pero en este caso, para empezar, usamos las lineales. El propósito es identificar si existen cambios en una variable si, a partir de otra variable, ¿sí? En estadística es el punto de partida para cualquier análisis que establezca relaciones entre dos variables, ¿sí? Es más, es el predecesor del estudio de la causalidad, de las causas de, del comportamiento de una variable, ¿sí? Buscar cuáles son las variables que están causando ese comportamiento, que es lo que realmente nos interesa a los científicos eh, del comportamiento. Veamos, en la interpretación de nuestra información, los coeficientes de correlación pueden tener rangos de valores que van desde -1 a +1, ¿cierto? Por lo tanto, puede llevar el signo positivo o negativo. La correlación puede ser positiva o negativa. La magnitud. La magnitud, en cambio, esta puede ser, si es grande, si es positiva o negativa, está cerca del 1, ¿sí? Y en este caso, al estar cerca del 1, se dice que hay una correlación muy fuerte, ¿no? Este sería el caso del el tema de la magnitud. Ahora, si está cerca del 0, en cambio, se señala que la correlación es débil. Si está cerca del 50, es la correlación moderada, ¿sí? O sea, del 0,5, la correlación moderada. Bueno, ejemplos, por ejemplo, vamos a ver, el aumento del estudio mejora las calificaciones, por lo tanto, hay una correlación positiva. El ejemplo negativo, más horas de ejercicio, menos peso, es una correlación negativa, ¿sí? Por lo tanto, espero que me salga un símbolo negativo. Hay que tener mucha cautela, obviamente, porque no necesariamente significa causalidad la correlación. La correlación es un predecesor, no es realmente el estudio de la causalidad directamente, ¿sí? Aquí podemos ver las correlaciones. En un histograma, y aquí voy a tratar de hacer una explicación visual, vamos a imaginarnos acá son las horas de lectura, por ejemplo, lectura, y acá son vamos a poner el rendimiento en lengua y literatura, horas de lectura con rendimiento en lengua y literatura. Si un chico lee mucho, sí, vamos a poner aquí las horas a la semana, de 0 a 10 horas, ¿no? Y aquí tenemos el rendimiento que normalmente está alrededor de entre 1 y 10 puntos, ¿no? Quien lee mucho, sí, tiende a tener buenas calificaciones, por lo tanto vemos que es una relación fuerte, ¿no? Una relación fuerte. Quien lee poco tiende a tener bajo rendimiento, ¿sí? Esto puede ocurrir así, ¿no? Y claro, podemos poner la correlación entre lectura y escritura, que es mucho más fuerte la relación, ¿sí? Una negativa, ¿sí? Habíamos dicho, por ejemplo, las horas de ejercicio, pero otra podría ser también pensemos en la habilidad, la pericia para manejar, para conducir, ¿sí? Y el ingerir licor, ¿no? Mientras más ingerimos licor, ¿sí? Um, Menos habilidades tenemos, ¿no es cierto? Licor, y acá teníamos poner pericia para conducir, ¿no? Claro, entonces una persona que más licor ha ingerido, digamos acá, está en mililitros, vamos a ponerle hasta unos 400 mililitros, ¿sí? Pongamos acá, y acá 0 mililitros. Una persona que tiene, claro, que no ha consumido, y acá la pericia, que se mide así, del 1 al 20 puede ser, ¿sí?
Una persona que no ha consumido nada de licor, pues tiene más pericia. Entonces, esta pericia va aumentando, ¿sí? Pero va disminuyendo a medida que voy consumiendo licor. Una persona que está muy ebria, que ha tomado mucho, que se ha mandado 400 mililitros, es posible que tenga una pericia muy baja y obviamente las consecuencias pueden ser desastrosas. Acá hay también correlaciones débiles, ¿no? Correlaciones débiles, algunas que no tienen mucha fuerza. Por ejemplo, una correlación débil puede ser de los estudiantes que son buenos en ciertas asignaturas con respecto a otras, ¿sí? Un estudiante que de pronto es bueno en artes, también es bueno en matemáticas porque se dedica y todo, pero no es tan fuerte. Hay otros factores. De pronto hay alguno que es tan bueno en artes, pero es muy malo en matemáticas. Entonces, pero la mayoría puede ser buenos en artes y buenos en matemáticas. Los profesores suelen darles estímulos y todo y generan un ambiente e incluso calificaciones que les favorecen a los que no necesariamente tienen grandes habilidades. Entonces, pero ocurre también a aquellos que no les gustan las matemáticas, pero tienen buenas habilidades en la literatura, en las artes. Entonces, hay una correlación por tendencia, por grandes grupos de personas, pero no necesariamente es absoluta, ¿sí? Por lo tanto, la explicación queda para otra cuestión. Las moderadas negativas también, bueno, pueden existir este tipo de correlaciones. Por ejemplo, las personas que eh, conducen y tienen, digamos, eh, un descuido porque están hablando por teléfono, utilizando manos libres, ¿sí? No necesariamente es una correlación tan eh, diametralmente, digamos, relacionada de forma negativa como con el licor, pero podría ser que también hay ese descuido les hace que algunos tengan accidentes de tránsito, ¿sí? No todos, porque algunos tienen la pericia, tienen un mejor aparato, se conectan, es más, conversan, disfrutan de un buen viaje mientras hablan por teléfono, pero ello no necesariamente es una correlación fuerte, ¿no? O sea, se sabe que el utilizar teléfonos puede generar eh, problemas y accidentes de tránsito. Entonces, podríamos medir esto, es decir, el uso del teléfono con la cantidad de eh, accidentes que tiene, que es una correlación moderada negativa, ¿sí? Muy bien, cuando no hay correlación, ¿sí? Por ejemplo, que el consumo de helados la, con la depresión. Tal vez no tenga nada que ver, ¿no? La gente feliz, como la gente triste o como la gente deprimida, consume helados, o sea, por igual naturaleza. Tal vez las que padecen ansiedad, no. Pero en fin, sí, ahí hay correlaciones que no existen. Y también están las correlaciones débiles negativas, que también, como las fuertes positivas, pueden existir al revés. Bien, esto es un ejemplo de cómo ocurren las correlaciones lineales, desde luego, que sería la correlación de Pearson para nuestros propósitos, y vamos a tratar de emplear esto con nuestros datos, ¿sí? Ok, entonces vamos a trabajar ahora con una matriz de datos que trata un poco de la satisfacción laboral. Tengo variables, como ustedes pueden ver en esta matriz, bueno, primero la identificación siempre, para no perder el orden, ¿sí? Tengo acá el nivel, el grado escolar, el género, la satisfacción, veamos cómo se llama correctamente en vista de variables. Se llama satisfacción laboral, estrés laboral, rendimiento laboral, bienestar laboral y depresión. Estas variables que pueden tener correlación entre ellas se las puede visualizar. Veamos primero el nivel de correlación que existe, pero sin pensar en un estadígrafo. Vamos al gráficos, cuadro de diálogo antiguos, dispersión, y aquí vamos a poner la dispersión simple. Fijémonos, por favor, cómo nos quiere forzar a decir aquí un eje Y y un eje X, que sería la variable dependiente e independiente, pero en estadística no siempre estamos pensando en variables dependientes o independientes, porque todas podrían ser, como en el presente caso, variables independientes, todas podrían ser X, pero bueno, con fines de graficar en un dispersigrama vamos a ponerle que, por ejemplo, que el estrés laboral sea la variable Y y que la satisfacción laboral sea la variable X. Vamos a ver cómo nos sale en un dispersigrama. Fijémonos, ¿sí? Que a mayor estrés laboral, ¿sí? Menor es la satisfacción laboral. Y esta es una correlación
que habíamos señalado en nuestro PowerPoint, recuerdan ustedes, como una negativa fuerte, ¿sí? Este es un caso típico de correlación negativa fuerte, ¿sí? Sigamos viendo. ¿Qué más tenemos? Déjenme dividir las dos pantallas. Ahora tenemos aquí. Ok. Otra correlación. Veamos si el estrés laboral está relacionado con el rendimiento. Bueno, ya habíamos puesto, creo que rendimiento con el bienestar personal. El bienestar personal. Ah, miren, aquí hay una correlación. Parece ser que con el bienestar laboral hubiera un tipo de negativa débil, ¿si ven? Hay un tipo de relación negativa débil, se parece más a esa correlación. Veamos con otra. ¿Qué tal si el estrés laboral está relacionado con la depresión? Veamos cómo se relaciona con la depresión. Ah, acá está un poco menos claro. Pareciera que hay una débil positiva. ¿Sí? Muy bien. Ahora cambiemos de variable. Veamos el rendimiento laboral. Rendimiento laboral con depresión. Ah, pareciera que aquí hay depresión. Aquí pareciera que no hay mucha relación. Muy bien. ¿Cuáles podrían tener una relación positiva? Veamos, por ejemplo, la satisfacción laboral con el rendimiento laboral. Puede ser que tenga una correlación positiva. Ah, miren, qué buena correlación. Sí. A mayor rendimiento, mayor satisfacción laboral, mayor rendimiento laboral. Esto es algo que realmente interesa, ¿no? O sea, que medir la satisfacción laboral también mide temas como el rendimiento laboral o el estrés laboral. Si hay mucho estrés, pues la persona está poco satisfecha. Si hay un buen rendimiento, es también que hay una buena satisfacción laboral. Entonces, creo que están asociadas. Veamos alguna correlación de rendimiento con depresión. Podría tener, ¿no? Podría haber algún tipo de correlación, aunque no esté muy clara en la teoría. Bueno, pareciera que no hay, ¿no? En todo caso, estas muestran correlaciones negativas, estas dos primeras. Esta de acá, en cambio, es una correlación positiva de la satisfacción laboral y también pareciera que acá es una negativa, pero no está muy clara. Si quiero un poquito ver la orientación, doble clic y aquí voy a pedir que me dé una línea, esta línea de aquí. Fíjense, se ve que hay un poquito, es negativa, ¿no? A mayor rendimiento laboral, mayor depresión, ¿sí? Un poco, estas líneas nos pueden orientar sobre cómo están organizadas. Esta acá es muy clara y esta nos muestra prácticamente una relación bastante fuerte, ¿no? Que mientras crece la una, crece la otra, ¿sí? Veamos qué pasa acá. Rendimiento laboral y estrés y depresión habíamos puesto, ¿no? Veamos, porque puede ser que aquí también hay una negativa, es un poquito más fuerte, ¿sí? Y hay una correlación. No sabemos si esto es significativo o no, pero podemos ver ahí cómo está estructurada la correlación. Bien. Ahora, intentemos ver que esto ocurre, claro, cuando son variables cuantitativas, las dos son variables cuantitativas que se comportan bien, pero puede ocurrir también que en ocasiones estas variables que yo les estoy mostrando, ¿sí?, tengan un problema. Este problema puede ser el siguiente, que no necesariamente exista una relación, por ejemplo, vamos a poner rendimiento laboral. Bueno, regresemos a satisfacción laboral, empecemos con esta. Y puede estar esta relacionada con el género o con el grado académico. Veamos con el grado académico. ¿Qué es lo que va a pasar? Esta es una variable, recuerden ustedes, de tipo cualitativo o una variable categórica. Entonces, cuando grafiquemos no se ve nada bien, si le notan ustedes, si ven, no sirve el dispersigrama. En estos casos es bueno emplear algo que ya habíamos visto para representar a la media en las barras de error, ¿no? Claro, si las dos fuesen cualitativas o categóricas, tal vez convenga ahí, bueno, no, tal vez seguro convendrá un diagrama de cajas, pero en este caso es pertinente emplear, por ejemplo, la satisfacción laboral con el grado académico que estaría aquí, ¿no? Veamos. Aquí se lee mejor. Primaria tiene una menor satisfacción, secundaria parece ser parecido al nivel universitario, en el nivel universitario hay bastante variabilidad, por eso el tamaño de las barras más grandes, y la postuniversitaria parece que le deja más satisfacción, ¿sí? Pero de todas formas, se nota aquí que el nivel primario obviamente nos condiciona a hacer trabajo duro, trabajo pesado y tal vez no deje muchas satisfacciones. El secundario universitario, un término intermedio,
mientras que el postuniversitario parece dejar mayor satisfacción, ¿no? Bueno, ahí pueden ustedes ver un tipo de gráfico que es mucho más conveniente para el caso. Veamos si nos conviene también para el género. Está, desde luego, si para el anterior significaba algo, para este significa más, ¿no? Parece ser que la satisfacción laboral está más marcada en las mujeres que en los hombres, ¿no? Femenino que masculino. Ya también se nota un poquito la diferencia. Sí, hay una forma de hacer visualmente estas comparaciones. Quiero indicarles de esto porque, claro, no está dentro del curso ese detalle, pero ahora que lo menciono, creo que es importante señalar. Fíjense en la línea que se encuentra en el medio. Esta línea estas líneas ayudan un poco a visualizar. Esta patita, esta bigote superior, cuando está por debajo de la media del otro, significa que hay una diferencia significativa entre el uno y el otro. Y lo mismo aplica para este caso, ¿no? ¿Sí ven? Está por arriba del valor que está señalado aquí, que este valor es del de la media, ¿no? Y este acá también es de la media. Pues si se ubican así, se habla de diferencias significativas. ¿Por qué se puede hablar de diferencias significativas? Porque aquí está contenido, digamos, está controlando el 5% de error. Esto tiene el 95% de confianza. Y regularmente se habla o se señala que si el error es mayor al 5%, que sería igual al 0,05, ¿sí? No hay diferencias. Y si es menor, como en estos casos, digamos, menor que 0,05, en cambio se habla de diferencias significativas. Y hablo de esto porque voy a pasar a un tema que es muy importante y relevante, que es un tema que tiene que ver ya con la probabilidad. Y es el único que vamos a ver en materia de correlación, aplicando a la teoría de probabilidades, pero empleando particularmente dos estadísticos de prueba, ¿sí? Que ya son los que realmente valen la pena aparte del gráfico. Entonces, para ello nos vamos a ir a analizar, vamos a ir a correlaciones. Aquí vamos a poner la opción que dice bivariada y vamos a pasar aquí, esto viene aquí las variables. Primero, vamos a ver si hay correlación entre ellas, ¿no es cierto? Vemos que esté aquí, si el dato se comporta bien, si es un número y está bien comportado, pues usamos la correlación de Pearson, ¿no? Bien, con la correlación de Pearson vamos a generar esta tabla. Y aquí ya tenemos resultados. Los resultados muestran que la satisfacción laboral está altamente correlacionada de forma inversa con el estrés laboral, ¿sí? Que el estrés laboral genera dificultad y, en cambio, que la satisfacción laboral se relaciona bastante bien con el rendimiento laboral, ¿sí? Muy alta la correlación, ¿sí? Mucho estrés, pues el estrés extremo nos va a generar una insatisfacción laboral. Y hay una correlación media con el bienestar personal. El bienestar personal está muy relacionado con la insatisfacción laboral y está relacionado negativamente con la depresión. Obviamente era de esperarse, claro, pero al ser la depresión uno de los problemas más frecuentes, claro, la depresión tiene muchas causas, no necesariamente tiene que ver con el ambiente laboral, sino con otros aspectos, ¿sí? Pero aún así, sí, muestra que quienes están insatisfechos laboralmente también tienden a pasar depresión. Pero aquí es la fuerza lo que importa. Estos están cerca de -1, este está cerca de +1, este está próximo al 50, correlación media, este está bajo, pero no es significativo, por lo tanto no puedo hacer ninguna conclusión. Cuando hablo de significativos, acabo de mencionar el término, es porque en el SPSS me está dando unos asteriscos, ¿sí ven? Estos pequeños asteriscos me dicen que esa relación es significativa. No siempre hay una relación significativa, si ven con depresión había, pero en los otros hay significativo, significativo, significativo. Es decir, esta variable que está aquí se está relacionando significativamente con con estas que están acá, con las que se relacionan en la parte de las columnas. Las filas con las columnas. Y aquí las correlaciones se miden, recuerden ustedes, por la fuerza y después por la significancia. La orientación puede ser positiva, como en este caso de aquí, que no lleva símbolo más, pero ya se sobreentiende que es un más, y esta que es negativa, que lleva el signo de menos, ¿no? Que es la correlación negativa. Bien, eso tengo que mostrar. Acá está el número de datos, 40 para todos, no cambia nada, pero la significancia, en cambio, es el término que les hablaba cuando señalábamos el nivel de error. La significancia es el punto central de la estadística inferencial. Para que sea significativo,
el p-valor, la probabilidad tiene que ser menor a 0,05, ¿ok? Que es el 5%. Si es igual o mayor que 0,05, se señala que no hay correlación. Veamos, por ejemplo, aquí el caso. Vamos a poner, este es significativo, si ven, porque está menor a 0,01. Este es significativo porque está menor a 0,01, sí, que es por lo tanto menor a 0,05. Este también menor a 0,05. Y en el caso de acá, en el caso de la depresión, por ejemplo, este valor, sí, es mayor a 0,05, ¿sí ven? 0,426. Por lo tanto, se señala que no hay correlación significativa. La correlación, la fuerza de la correlación siempre va a estar presente, puede ser esta casi cero, casi nunca va a ser cero por completo, pero podría ser casi cero. eh, y obviamente hay correlación, pero que sea significativa es otro cantar, y es la significancia la que se está midiendo en este caso. Esto cuando se trata de datos cuantitativos funciona con la correlación de Pearson. De la misma forma de evaluar, se considera, digamos, pero con datos no paramétricos, se utiliza una correlación que es eh, tal vez sucedánea de la correlación de Pearson. Veamos de qué se trata. Asimismo, analizar, correlacionar, bivariadas. Y aquí, en cambio, tenemos otras variables que eran de tipo nominal y una ordinal, ¿cierto? Una nominal. A ver, no la habíamos reconocido correctamente acá. Creo que aquí merece la pena no descuidarnos que este es un ordinal, ¿no? Grado académico. Otra vez, analizar, correlacionar, bivariadas. Y tenemos aquí a grado y a género, ¿no? Repito, tenemos aquí grado, que es una ordinal, género, que es nominal, pero que al estar ordenado, o sea, podemos ordenar nosotros, sabemos que uno es masculino y dos es femenino, tenemos ahí un detalle. Quitamos Pearson y le ponemos Spearman. Esta es la cuestión. Entonces, le retiramos Pearson y le ponemos Spearman porque tenemos aquí variables ordinales. Recuerden que las variables ordinales nos obligan, sí, a utilizar un estadístico de Pearson. Ahora, también muchas cuantitativas suelen comportarse mal y tenemos que utilizar la de Pearson. Particularmente en los casos que yo manejo de ciencias sociales, en muestras pequeñas, casi nunca se utiliza Pearson, sino se utiliza Pearman. Preciso, porque creo que lo dije al revés anteriormente, Pearman para datos categóricos y cualitativos, ¿sí? Eh, Así vayan solos o vayan combinados con datos, digamos, cuantitativos. Y cuando hay solo datos cuantitativos que se comporten bien, pues en ese caso utilizamos Pearson. En nuestro caso, estamos utilizando Spearman para esta combinación de grado académico con los satisfacción, con rendimiento, etcétera, con aspectos laborales. Lo mismo vamos a hacer con género. Ya sabemos que hombre uno, dos mujeres. Entonces, si se sube, si la correlación es positiva, le favorece a las mujeres, si la correlación es negativa, a los hombres. Vamos a ver. Eh, Veamos qué nos ocurre, qué ocurre aquí. Vamos por partes. Aceptar. Y aquí tenemos, por ejemplo, el grado académico. A mayor grado académico, mayor satisfacción laboral, ¿sí? Menor estrés laboral, mayor rendimiento laboral y el bienestar personal y la depresión no son significativos, ¿sí? Aquí se puede ver, ¿no? Aquí podemos poner el grado académico, están en estos significativo, significativo, significativo. Aquí no es significativo, ¿sí? Y aquí tampoco. ¿Por qué? Porque el p-valor o la probabilidad o la significancia está mayor a 0,05. Veamos en cuanto al género. El género no muestra ninguna asociación significativa. Por lo tanto, ni hombres ni mujeres son, eh, están correlacionados significativamente. Hay correlación, pero no es significativa. ¿Sí? Si no es significativa, no hay una historia. La historia parte de las cosas que sean significativas. Y bueno, el resto de correlaciones son entre ellas. Ok, entonces aquí ya tenemos los datos, sabemos graficar, graficamos con diagramas de barras si estamos utilizando categóricas con cuantitativas o utilizamos el dispersigrama si solo utilizamos cuantitativas. Bien, ¿qué más? Déjenme ver si algo más tenemos en el taller, algún detalle, porque estamos arribando a nuestra parte final. Y
la correlación de Pearson, ¿no? La correlación de Pearson, lo que acabamos de ver en nuestro ejemplo, tenemos aquí, que es una medida estadística que evalúa la relación entre dos variables cuantitativas. Ahí está la fórmula. El propósito, bueno, hay que medir la fuerza y la dirección de una asociación lineal entre dos variables. La relevancia, ustedes saben que esto es un punto fundamental para ver si dos variables están correlacionadas. Y bueno, también es el punto de partida para las asociaciones de otra naturaleza, considerando también modelos más complejos. Entonces, la correlación de Pearson, sí, el coeficiente de correlación se evalúa, habíamos dicho, entre más uno y menos uno. Si es positivo, va con más; si es negativo, va con menos; el más no se registra. La fuerza, cuando está más cercano a uno o a menos uno, es que es más fuerte la relación; cuando está más próximo a cero, que es muy débil la correlación. Ejemplos que habíamos dicho: la altura y el peso en adultos. Una persona más alta es más pesada que una persona más baja, ¿no? Hay una buena correlación, una correlación moderada, por ejemplo, las horas de sueño y el nivel de estrés. Donde no haya correlación, el color de ojos y la habilidad para las matemáticas, no hay ninguna correlación. En cambio, estas cuestiones que habíamos dicho importantes, tener en cuenta que la correlación no es causalidad y que solo se mide en relaciones lineales. ¿Sí? Bueno, veamos ahora con la siguiente, que es las correlaciones no paramétricas, que sería la correlación Rode-Spearman. La Rode-Spearman, que es, como habíamos dicho, sucedánea de la correlación de Pearson, se muestra en variables de tipo cualitativas u ordinales, o también variables que ordenemos, porque podemos forzar, por ejemplo, 0 hombres, 1 mujeres. En una variable dicotómica podríamos convertirla como una dummy, tratarla y utilizar este tipo de correlación, ¿sí? Que no es lo adecuado. Lo adecuado sería comparar en ese caso, porque tenemos solo 2 o 3 grupos. Cuando queremos comparar, ya utilizamos otros estadísticos como Ude Manguini, Ted Student, ANOVA, o H de Kruskal-Wallis, etcétera. O sea, son variables, son comparaciones. Pero de todas formas, sí es posible hacer una correlación. Y la correlación empleando este tipo de orientación, sobre todo para hacer algo, eh, a veces es necesario hacer algo muy didáctico y fácil de entender. Y si estamos utilizando solo correlaciones, tal vez nos convenga emplear también esta y no utilizar la comparación. Pero bueno, esto ya queda un poco a criterio del investigador. Ok, se convierten los valores de las variables en rangos y luego se calcula la correlación entre los rangos. Esto significa que los valores originales de las variables no importan, solo su orden relativo. Es decir, ya no estamos preocupados de la variable cuantitativa, sino que ordenamos, o sea, hacemos cortes, ordenamos y luego hacemos un tratamiento como si fuera Pearson, pero en realidad no estamos trabajando con el dato cuantitativo directamente, sino con los cortes. Algo parecido a lo que hacemos en las medianas, cuando hacemos con cuartiles. Tenemos cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Acá se ordenan por rangos los valores y luego son tratados como si fuera la misma correlación de Pearson. Esa es la diferencia. Bueno, ahora tenemos otros elementos. Vamos a trabajar un ejemplo, pero esto vamos a hacer otro video. Nada, espero que les sirva de mucho provecho este taller. Hasta aquí la parte teórica y vamos ahora sí a una tarea práctica. Les dejo todas estas bases de datos disponibles para que ustedes puedan repasar si desearan.